Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Que sea solo tu bendita y poderosa voz, Señor, hablándonos. Espíritu Santo, toma el control de mí, me digo yo, para que crezcas tú en mí. Que seas tú, Señor, trayendo entendimiento, sabiduría y conocimiento a todos nosotros a través de tu palabra. Te lo pedimos en tu santo y poderoso nombre, Jesús. Amén. Y esto lo titulé La revelación de Dios en Jesucristo. Mientras estaba leyendo ese pasaje, fue como que si me hubiese sumergido en las Escrituras y era como que si estuviese caminando ahí con el Señor en ese momento, viendo como un discípulo más de los que estaban presenciando las cosas que Él hacía. Y realmente me impactó mucho ver cómo Jesucristo, ¿verdad? Esta enseñanza trae un afirmamiento hacia nosotros que conocemos del Señor, sabemos de su palabra, sabemos que es el único y sabio Dios, que es el Mesías, sabemos que solo a través de Jesucristo hay salvación y que sí la hay. Entonces, el fin de esta enseñanza es poder restaurar esas bases que nosotros tenemos, sabiendo de que Jesucristo es la revelación de Dios. Vamos a iniciar. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Vamos a ver todo el capítulo 9, pero no lo vamos a leer todo. Después vamos a brincar el 35, pero ahorita vamos a escudriñar las Escrituras del 1 al 12. Y es que hay que entender que Jesucristo era un hombre tan normal como cualquiera de nosotros. Era bastante difícil para la época, para las personas, los judíos ortodoxos, la gente que no había escuchado sus enseñanzas, no lo había visto, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos solo tenían lo que era el Antiguo, que era la ley de Moisés. Entonces, era un hombre tan normal, ¿verdad? No era que sus pies repelían el polvo, él también se ensuciaba, sus uñas llenas de tierra. Era un hombre tan normal que ellos mismos, los fariseos, decían, pero este es Jesús, el hijo de María, el hijo de José, el que viene de Nazaret. Pero ¿cómo no puede ser ese el hijo de Dios? ¿Cómo es un hombre normal? ¿Cómo va a ser el hijo de Dios? Está blasfemando. ¿Cómo puede ser este el Mesías? No, ese no es el Mesías que nosotros esperamos. Pero era el hijo de Dios y era la revelación de Jesús, de Dios, el Padre, aquí en la tierra, caminando con nosotros. Lo importante cuando dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. En todo el Antiguo Testamento no encontré en ninguna sola parte que un ciego fuese sanado, y menos de nacimiento. O sea, esto indiscutiblemente era un milagro que ningún hombre ordinario podía hacer en la tierra. Era algo que nunca había pasado en la historia de la humanidad, que un ciego recuperara la vista. El versículo 1 simboliza la ceguera espiritual que tenemos todos los seres humanos desde el nacimiento, porque el ser humano no sabe más nada más que lo que se le enseña. Por eso es tan difícil poder evangelizar a una persona
como algún musulmán o a cualquier persona que crea en otros dioses, ¿verdad?, distintos, a veces no los culpo. Creyeron en eso porque en eso es en lo que fueron instruidos, en lo que fueron domesticados, en lo que fueron adoctrinados. De esa forma a la persona se le dificulta mucho y necesita bases fuertes para poder cambiar esa perspectiva, ese chip mental que se le ha implantado. Y en el versículo dice: le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y es que en el estudio, al parecer los judíos tenían totalmente claro que el pecado era un asunto grave, que ellos asimilaban, tal vez por cultura e historia, que lo que era el pecado, esto estaba, que la enfermedad estaba arraigada con el pecado. Entonces el que estaba enfermo era porque había transgredido la ley de Dios, había incumplido algún mandamiento, había caído en pecado, o era idólatra, o había blasfemado, o sea, algo dentro de su cultura, dentro de su ambiente, algo había pasado con ese ciego, que los discípulos le preguntan a Jesús que quién pecó. O sea, él es ciego porque, ¿sabes? Bueno, él es Dios, ellos ya sabían: Señor, tú que eres Dios. Ahí está Jesús y le dice: tú que eres Dios y puedes rastrear el origen de esta enfermedad, de esta consecuencia, fue por el pecado impuesto por él mismo o por alguno de sus antepasados. Y yo lo que pude entender también es que ellos entendían lo que era la bendición, el bien, o la maldición, el mal generacional. Ellos sabían que esto existe, y Jesús no lo refutó en contrariarlos, sino más bien el Señor les dijo, les dijo en el 3, Jesús respondió: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesucristo en este momento no estaba contrariando ese conocimiento de sus discípulos, más bien lo estaba afirmando y le dice: no, rastrea la condición de este hombre desde el cielo, porque todos tenemos en la tierra un propósito y todos salimos, fuimos dados por soplo, Espíritu de Dios, y en un propósito tenemos. De todos es distinto, así como los dones que dice el Espíritu Santo, cada uno tiene el suyo. En este momento Dios rastrea la condición y dice: no, este hombre nació ciego no porque es pecador, ni porque su familia pecó. Este hombre lo enviamos ciego del cielo para que hoy, que estoy aquí en la tierra, yo me iba a encontrar con él. Yo vine a verlo en este momento, este día, a esta hora, porque hoy este hombre iba a ser usado para que la gloria de Dios fuese manifiesta en la tierra. Entonces, en ese momento, una de las cosas que yo encuentro es que los discípulos le quisieron echar la culpa al árbol genealógico. Y en Salmo 38:3 dice: nada es sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Entonces, David aquí no solo confirma esto que los discípulos ya conocían, sino que confirma que el pecado enferma. Por eso, de hecho, la pastora predicaba la semana pasada lo importante que es orar y confesar los pecados, porque hay muchas, no todas, Jesús de hecho aquí lo aclara, no todas las enfermedades, pero muchas son a causa del pecado. Falta de perdón, pecados escondidos, cosas, hábitos y cosas que sabemos que están mal, pero las queremos seguir haciendo. Romanos 6:14 dice, nos indica que el pecado ya no es su amo, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Las personas normalmente quieren hacer lo bueno y quieren heredar lo bueno. O yo lo he observado, ¿verdad? Normalmente en la casa, un grupo familiar,
el padre, la madre deben de tener sus cosas ocultas, sus malos hábitos, sus mañas, sus pecados, pero para los hijos se les muestra todo lo bueno. Son los santos, son lo mejor, se muestra lo mejor. Que ellos no vean esto que hacemos, nosotros sí podemos hacerlo, pero ellos no. Entonces, pero esta práctica va muchísimo más allá de lo natural y de solo lo que él quiere mostrarle ante su vista natural y humana y que él entienda, sino que detrás está gestando un paquete que puede ser bien o mal y va a ser heredado, será entregado a esos niños. Por eso es lo importante de nosotros, padres, madres, yo todavía no lo soy, pero los que son padres, son madres, santificarse y bendecir sus hijos, siendo conscientes de que ellos van a llegar a heredar esto de lo cual hoy estamos teniendo conocimiento. Ellos lo van a llegar a heredar por ustedes. Y obviamente, si usted quiere ver eso, usted lo puede revisar en Deuteronomio 28. Nos explica una lista de todas las maldiciones generacionales que va a recibir la persona o todas las bendiciones generacionales que esa persona va a recibir. En este capítulo de Deuteronomio podemos encontrar eso. Ustedes lo pueden leer después en sus casas. Me gustaría que pongamos una imagen, había puesto una imagen de un león bebé, el anterior, si es tan amable. Y mientras yo estaba leyendo la escritura, no sé por qué pensé en un león, pero a la vez, después me vino a la mente que la Biblia nos habla del león como representación tanto de Dios como tanto del enemigo, porque dice que el león, la tribu de Judá, ¿verdad? Es un ser, el rey de la selva, el león, ¿verdad? El animal más furioso, pero a la vez también dice la Biblia que cuidado con Satanás, porque como león rugiente anda por ahí buscando a quien devorar. Entonces, viendo esta imagen, este león representa el pecado de lo que les estoy hablando. Se ve tierno, se ve muy lindo, se ve agradable. Sé que es un león, sé que podría comerme, pero qué lindo sería abrazarlo, alzarlo, acariciarlo, tocarlo, porque es un bebé. No podría hacerlo, no creo que me dañe, y si me muerde no creo que me duela mucho. Entonces, así tratamos el pecado muchas veces en lo oculto. Sabemos que está mal, sabemos que no debería tocarlo, pero lo toco. No deja de ser inofensivo, no ha dejado de ser un león, pero ahí está. Pero se ve muy lindo y como es bebé, no me va a hacer nada, pero ese león va a ir creciendo. Entonces de pronto usted cree que ese pecado usted lo controla, usted cree que está ahí, cuando usted menos se lo espera de una forma inevitable, ese pecado, ese león ya se ha desarrollado, ya ha crecido, ya no es aquel leoncito, ya tiene totalmente el control sobre usted y ahora sí está listo para devorarlo. Y es exactamente donde en esta parte vemos ya un león adulto. Y ese es el problema de coquetear con el pecado, de jugar con las cosas vanas, la fornicación, el adulterio, el lenguaje ocioso, vulgar, de palabras de maldiciones, de estar maldiciendo a la gente, un montón de cosas, la masturbación, tantas cosas que hay en oculto que nadie las conoce, solo Dios. Nadie sabe qué pasa cuando yo me baño, nadie me ve dormir, nadie me ve en mi casa, nadie sabe qué yo escucho, qué veo, nadie, solo Dios. Y el mundo espiritual lo sabe. Y de esta manera, el pecado está trabajando en lo oculto, Por eso, muchas veces, después cuando vienen las consecuencias, lo primero que decimos es, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Pero es que estamos trabajando mal, ¿verdad? En el versículo 3, que dice, cuando él le dice que Jesús le dice que las obras, que lo que este ciego es una obra para que el poder de Dios se manifieste en la tierra.
Dios no solo demuestra al encontrarse con este hombre su omnipresencia, de siendo Jesús, siendo Dios mismo, caminando en la tierra. Ahí está Jesús, un hombre de carne y hueso, tan normal como todos los que le acompañaban, pero con la diferencia que era 100% hombre, 100% divino. Era Dios mismo caminando en la tierra frente a un ciego. Y dice este hombre: yo mismo lo envié, antes de yo venir a la tierra, lo envié de nacimiento ciego. Esa es la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe. La omnipotencia de Dios, que todo lo puede, en su poder no hay nada limitado. Y la omnipresencia, que estando él en el trono, también estaba caminando en la tierra. Y en este momento es aquí donde Jesús revela al Padre, y en esto y en todo el Nuevo Testamento Jesucristo es la revelación de Dios, pero aquí Dios revela al Padre y también el Espíritu Santo. En el versículo 4 me dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y aquí tenemos a un Jesús ante todas aquellas personas, diciéndoles que Él ha venido porque Él es la luz del mundo. Si bien ahora decía Alejandra, en el principio todo era tinieblas, y es que Jesús viene a la tierra para alumbrar el mundo. En este momento, en el versículo 7 dice: y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Estuve leyendo un poco y parece que dentro de la tradición judía, ¿verdad? Hay que ver que hay cultura, hay tradición, hay enseñanzas. Parece que dentro del conocimiento de la tradición judía, los hombres santos creían que la saliva del hombre santo era curativa, y creían también que la tierra santa también tenía aspectos milagrosos. Eso desde un aspecto cultural, ¿verdad? Tradicional, en el aspecto de que ellos pensaban esto. Jesús no deja de usar y demostrar su poder, sino que usa lo natural y les demuestra, unta saliva y tierra y hace lodo, y ahí es donde el toque del dedo de Dios mismo toca con su dedo el ojo de ese hombre. Por un punto pensaba, bueno, el hombre fue hecho de la tierra, posiblemente Jesús usó el mismo material y reconstruyó totalmente su ojo, ¿verdad? No era necesario, pudo haber sido, pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el toque del dedo de Dios estaba apuntando los ojos de este hombre. Cuando le dijo, en el 7, y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y aquí hay un aspecto muy importante que dentro de esta revelación que Dios nos pide, y es la obediencia. Ese hombre no hubiese podido haber sido sanado si no hubiese sido obediente. Ese hombre, siendo ciego, con su vista nublada, en oscuridad, ese hombre hizo caso, no dudó, no conocía a Jesús, solo sabía que había un hombre caminando que se llamaba Jesús, que decían que era un profeta, era un hombre de Dios, era un hombre usado por Dios. Hasta ese momento este ciego no sabía que era el Mesías, no sabía que era el Hijo de Dios, pero él lo había escuchado y que era un hombre de Dios. Y dentro del contexto judío también sabían que Dios no usa a un hombre que no sea santo, por lo tanto lo tenían como un hombre santo, porque los milagros que él hacía eran indiscutibles. Y esto se aplica a Génesis 1, 3, 4, que lo mencionó Alejandra. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y esto aplicó solo para este hombre en ese momento. Este hombre había nacido en tinieblas, había vivido en tinieblas, había permanecido en tinieblas toda su vida, más de 3 décadas viviendo en esas tinieblas, hasta este día que llega y la luz de Dios lo alumbra. Entonces,
los vecinos, y dice el 8, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece, y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? En este proceso, esto demuestra muchas veces nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo. Nosotros mismos hemos tenido un encuentro con Cristo. Hemos experimentado esa primera vez con el Señor. Y esto no solo demuestra a aquellos que han recibido, que han recibido testimonios, han visto a otros recibir del poder de Dios, que fueron sanados. Algunos han sido sanados de cáncer, otros paralíticos han podido sanar, otros de diversas enfermedades o de cualquier cosa, incluso hasta un tormento espiritual. Y vemos estos testimonios, pero están viéndolos, pero la incredulidad y la duda siempre está existente ahí. Y esto representa a aquellas personas que endurecen su corazón, para ver las obras de Dios y aceptarlas. En el versículo 11 dice: respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Este hombre que estaba ahí, él no entendió el proceso de lo que sucedía, no cuestionó el método de Jesús, simplemente dijo: me ensució los ojos de lodo y me dijo que me fuera a lavar, y fui y me lavé y salí viendo. Entonces, en esa obediencia, cuando nosotros obedecemos al Señor como hijos de Dios, ya sea cualquier palabra que nos dé, obviamente hay que tener discernimiento de quién viene esa palabra. Si es una palabra de Dios, cuando el Señor nos habla de diversas formas, de diferentes maneras, ¿verdad? Tal vez los discípulos decían: ¿qué está haciendo? ¿Por qué tiene que usar saliva, tierra? Si él nada más podía decir, como leyó la hermana en el versículo anterior, le dijo: sí, quiero, sé sano. Y verdad, pero Dios tiene 1000 formas de actuar y 1000 formas de manifestar su poder. Quiero que brinquemos ahora al 9:35, a Juan 9:35, el siguiente. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y es el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido a este mundo, para que los que ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís: vemos, nuestro pecado permanece. En el 36, cuando el Señor le respondió y él le dijo, el ciego llega y tiene un encuentro. Ahora está este hombre que era ciego, ahora logra ver. Ese hombre sabe que ha recibido un milagro de Dios, que es algo indiscutible y que nadie se lo puede contradecir. Él es ciego, nació ciego. Incluso sus padres, cuando estuvo frente a los fariseos y a los principales sacerdotes de la sinagoga, que lo estaban cuestionando, le preguntan: ¿eres tú ciego de nacimiento? Y los padres, confiésennos eso. Los padres llegan y le dicen: ya este es un hombre de edad, es adulto, es mayor, está viejo, pregúntenle a él. Él sabe. Ellos lo decían para que no fuesen expulsados de la sinagoga a causa de que el milagro había venido de mano de Jesús. Y este hombre les dijo que totalmente él no sabía quién era Jesús,
no sé si es profeta, no sé si es esto, no sé si es lo otro, pero lo que sí sé es que Dios no escucha a un hombre que no sea santo. Y este hombre es un santo de Dios, porque a través de él recibí la vista. En este momento, cuando él recibe la vista, la luz alumbra ese mundo que había estado en tinieblas durante tantos años. Este hombre sabía, como cualquiera de nosotros, cuando hemos tenido un encuentro con Cristo, una experiencia, nos ha salvado de alguna enfermedad, de algún accidente, de algún asalto, de algún, no sé, de alguna golpiza, de lo que fuese, y nosotros sabemos que eso que hoy pasó fue Dios que lo hizo. Eso que hoy sucedió, Dios me salvó de esto, de aquello, de lo otro. Este hombre sabía indiscutiblemente que él había tenido un encuentro con Dios mismo y que Dios lo había tocado. Jesús le dijo, pues cuando él le preguntó, Señor, ¿quién es para que crea en él? Porque qué difícil para ese hombre que antes era ciego, ahora ve, tiene a otro hombre igual, idéntico a él, con las mismas características. Y ese otro hombre, que se llama Jesús, le está preguntando si crees en el Hijo de Dios. Y él le dice, ¿quién es para que crea en él? Y entonces le dice, pues le has visto, es el que habla contigo. Indiscutiblemente, ese hombre sabía que este realmente era Dios mismo caminando en la tierra, porque no solo abrió los ojos del ciego, sino que también trató con su parte espiritual y quitó la dureza de su corazón, convirtiéndolo en un discípulo más de Jesucristo. Ahí estaba aquel hombre que una vez estuvo en las tinieblas, iluminado por la luz, y ya en este momento ya no está solo viendo, ya no veía oscuridad, y ya no solo podía ver luz, sino que estaba viendo la cara de Dios en la tierra, Dios mismo frente a él. Si hubo un hombre que pudo apreciar el rostro de Dios, fue este, porque dentro de sus poco tiempo de haber recibido la vista, estaba apreciando el rostro de Dios, sabiendo que Dios mismo estaba frente a él. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. En este punto dije, Juan no pudo ser más específico con lo que escribió, porque Juan nada más escribió, él dijo, creo, Señor, y le adoró. O sea, un hombre de esa magnitud, que recibió el poder de Dios, ese hombre estaba gritando, llorando, alegre, cayó postrado de rodillas, abrazó a Jesús, lo agarró en la cintura, lo adoró, gritó, le gritó a todos los del lugar, este es el Hijo de Dios y es Él, yo lo sé, me tocó, me sanó. Ahí estaba, era indiscutible. Juan lo hizo muy seca esa parte ahí. Después dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que ven, vean, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y cuando leía esto dije, bueno, posiblemente el haber sido ciego lo rescató de caer en muchos pecados, porque los que vemos caemos en más pecado, porque la vista nos induce a otras cosas. Dice que el ojo es la lámpara del espíritu, que a través del ojo entra todo, ¿verdad? Entonces no solo es lo que escuchamos, sino lo que vemos. Jesús dijo, si ustedes hubieran estado ciegos, no estarían en pecado, pero como están viendo, ustedes están en pecado, le dijo a los fariseos. Y en este instante, vamos a ver, en el 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Los hombres vieron el lodo, estos hombres que estaban ahí, llegaron y vieron el lodo, vieron lo que usó, vieron la saliva, se fijaron en el día sábado, que era día de reposo, que no había que hacer nada de eso, que era prohibido porque la Torá lo prohibía, la ley había que santificar el sábado, no se podía hacer. Ellos vieron todo el método,
pero lo que no quisieron ver fue a Dios. Y nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos para ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tenemos que estar atentos, pedirle sabiduría y discernimiento para poder ver lo que Dios está haciendo, y que no se nos pase por delante las bendiciones, aquellas cosas que estamos pidiendo, aquellas cosas que anhelamos. Dios quiere cumplirlas, pero muchas veces podríamos pasar como los fariseos. Ellos estaban viendo todo el método, pero dejaron de lado a Jesucristo, dejaron de verlo a Él, vieron todo, criticaron todo, dejaron de ver a ese hombre que era Dios mismo caminando en la tierra. Y esto no solo, esto dejó expuesto la dureza del corazón de estos hombres, que más allá de eso se fijaban en el método, en vez de también dar gracias a Dios, glorificar a Dios y alegrarse del prójimo. Porque alguien que haya sido ciego toda su vida, o sea, yo me alegraría con él. Qué bueno, este hombre que es ciego ahora ve. Ya, gocémonos, gritemos, alabemos, yo también voy a cantar. Aquel hombre que es paralítico se acaba de levantar. Qué bueno, bailemos con él, corramos con él, hagámoslo, acompañémoslo para que vea qué divertido que es, qué bueno, qué bendición. Pero a veces tenemos que suavizar nuestro corazón, tenemos que ponernos a cuentas con Dios, tenemos que exponer el pecado oculto ante Dios, tenemos que declarar esas cosas, tenemos que declarar ese pecado ante Dios, tenemos que exponerlo, tenemos que liberarnos de esas cargas. Muchas veces solo pedimos: Señor, quítame esta carga, Señor, cámbiame esto, Señor, cambia mi familia, cambia mis hijos, mi esposa, mi padre, mi madre, cambia mi esposo, transfórmalo. No, pero no se trata solo de eso. El Señor no va a hacer nada si yo no quiero. Yo tengo que querer, yo tengo que pedirle, yo tengo que aceptar esa transformación en mi vida. Nosotros mismos, el cambio inicia por la casa, el cambio inicia en el interior. Nosotros somos los que tenemos que suavizar ese ambiente del corazón. No crea que va a recibir el toque del dedo de Dios si usted no lo quiere. Dios no lo va a hacer. Tiene que quererlo, como este ciego anhelaba recibir la vista. Y es aquí cuando en todo este pasaje digo: Señor, tú eres la revelación de Dios, revelada en todas las cosas, indiscutiblemente, pues nosotros lo sabemos, y por eso les decía que el pasaje es con el fin de cimentar las bases, de recordar que le servimos a un Dios que está vivo. Jesucristo no murió sino ascendió al cielo, y Él va a venir, y va a venir más pronto de lo que esperamos. No lo tomemos por tardanza, no esperemos a que un día de tantos, porque la Biblia dice, y yo les digo, tengo un temor santo, no de miedo, temor santo de Dios. La Biblia dice que estará en la iglesia, habrán muchos, uno estará barriendo y el otro también, uno será tomado y el otro dejado. Pongámonos a cuentas con el Señor, salvemos nuestra alma. Hasta el día de hoy, hasta ahorita, todos los que estamos aquí tenemos la bendición y la oportunidad. Si Dios decide en el siguiente segundo hacer el rapto y irnos de aquí, muchas bancas van a quedar vacías y muchos van a quedarse, porque la Biblia lo dice, el Señor lo dice. Él es el que rastrea la condición de su corazón en el cielo. Él es el que rastrea la condición suya personal, de cómo está su vida íntima, de cómo es su situación espiritual aquí en la tierra. Y nosotros, yo quiero irme con Dios, quiero que mi esposa se vaya con Dios, quiero que todos mis hermanos en Cristo se vayan con Dios, quiero que mis padres, mis hermanos, porque quiero lo mejor para los seres amados. Pero lamentablemente puede ser que la condición de un hermano mío de sangre o en Cristo no esté apta para entrar en el reino de los cielos, y le toque pasar ese momento. Y se ha venido predicando, dice la Biblia, no la tomen por tardanza. Han pasado más de 2000 años, pero el Señor va a volver. Que hoy usted se acuerde que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Cristo va a volver y Él puede venir por su iglesia en cualquier momento. Va a ser como un relámpago. El día que eso suceda, los que se queden se van a dar cuenta de que la Escritura, tanto como cuando esperaban al Mesías y sucedió, la segunda venida también es una promesa y está por venir.
Puntos importantes que quiero repasar para finalizar. La revelación de Dios en Jesucristo, que el milagro es una señal, es un testimonio, es la naturaleza del poder de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. El mayor milagro fue revelarse a nuestra vida. Dios es poder, todo lo que Dios hace es poderoso. La segunda, el pecado tiene sus consecuencias graves. Tiene que matar ese león antes de que el león se lo coma a usted. No solo afecta al individuo, sino que también podría afectar el árbol genealógico. Bien, yo amo a mi mamá mucho. No sé cómo será el amor de madre o de padre. Me imagino que debe ser igual de grande. Y si uno los ama así, y si es un amor así de grande como el que yo siento por mis padres, pues yo creo que vale la pena esforzarse porque mi casa sea salva. Creo que vale la pena. El punto número 3, Dios tiene designios planificados para cada uno según los planes a su voluntad y lo que es bueno para Él. Cada uno de nosotros tiene un propósito, cosas con las que estamos lidiando. Dios no está ajeno a ellas, Dios todo lo conoce, Dios conoce todo de nosotros, nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Recuerda que el conocimiento de Dios es muchísimo mayor que el de toda la humanidad junta. El cuarto punto nos enseña cómo vivir y usar la fe para nuestro bien y el bien común. Necesitamos seguir orando por todas las personas enfermas, por cualquier sea la enfermedad. Nuestro trabajo solo es orar y pedir al Padre y sellar en el nombre de Jesucristo. Siga haciendo esta práctica. Recuerde que no se trata de nosotros, no se trata de mí, porque si se tratara de que yo pudiese y yo quisiera, yo le diría, pasen todos los que están enfermos para sanarlos, pero ¿cómo? Yo no lo sé, solo Dios lo sabe. No se trata de uno mismo, se trata de que Dios quiere sanar su vida, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, su corazón. Dios quiere traer esa sanidad y quitar esas cargas que están agobiando su vida cotidiana. Pero tenemos que orar con fe, tenemos que declararlo y orar con fe. Punto número 5, todos tenemos un encuentro con Jesucristo. Todos aquí hemos tenido un encuentro con Cristo, todos tenemos un testimonio que dar. Creo que si la pastora diría, a partir de hoy vamos a dar un testimonio por día, podríamos llenar el año completo de puros testimonios, porque cada uno tiene que contar cómo conoció a Cristo, cómo Cristo lo alcanzó, la alcanzó, cómo llegó a su vida, por qué usted está aquí sentado hoy, por qué ha escuchado la palabra, por qué está leyendo la Biblia, por qué cree en Dios. Todos tenemos un encuentro definitivo con Cristo y es algo que nadie nos va a cambiar. El punto número 6, la obediencia. Sigamos siendo obedientes a su palabra. Yo hablaba un día estos con el hermano Ismael y le decía, mire, yo no sé todas las cosas, yo hago una práctica muy simple. Me preguntan muchas cosas y yo lo que hago es que yo las anoto y yo le digo, mire, yo no lo sé, pero yo le voy a dar la respuesta. Yo me voy a investigo y agarro la Biblia y digo, voy a ver qué dice Dios. La respuesta de Dios va a ser más sabia que la mía. Voy a ver qué dice Dios y después yo le digo a usted qué dijo Dios. Y no va a ser mi respuesta, sino va a ser la más sabia, y esa persona va a quedar satisfecha con la respuesta, porque qué mejor que la palabra de Dios mismo, ¿verdad? En la palabra, en la Biblia, están los mandatos del Señor. Ahí podemos conocer más a Jesús, ahí podemos conocer más su carácter, qué le gusta a Él, cómo le gusta que actuemos. Es muy simple, el Señor quiere que estemos apartados del mal. Y yo antes de conocer a Cristo, digámoslo así, cuando era mundano, porque me criaron, que era como un niño de los que vienen aquí a la iglesia, me llevan a la iglesia, pero en mi adolescencia yo no quiero ir más a la iglesia, yo decidí apartarme. Hasta llego a mi etapa adulta y en cierta etapa de mi adultez todavía sigo apartado.
Entonces, es en ese punto donde yo tengo un encuentro con Cristo, pero en esta audiencia yo pensé que la vida cristiana era una vida aburrida, que ser cristiano debe ser bien aburrido eso, ¿verdad? Pero yo les digo algo, disfruto demasiado, yo paseo, disfruto con mi esposa, salimos a cenar, salimos a pasear, me encanta hacer deporte, me encanta reír, me encanta vacilar, hablo de todo tipo de temas, pero las cosas cambiaron. Mi vocabulario cambió, los viejos hábitos se quitaron, el estado pecaminoso se murió, aquel viejo hombre con aquellas mañas, pensamientos y hábitos no volvió a existir más, y esto es algo inevitable. Mi familia vio la transformación, mi mamá se reconcilió con el Señor, mi papá le entregó su vida a Cristo, mis 3 hermanos se le entregaron la vida a Cristo. Entonces, cuando decidimos hacer algo, no solo es mi descendencia, sino los que nos rodean, mi familia. El Señor dice: la casa será salva. Mi familia fue salva, tengo una esposa que es salva, si me voy hoy, ella se va conmigo también. Entonces, yo estoy contento, o sea, con el Señor. Las cosas que Dios hace son maravillosas. Tenemos que caminar en obediencia, y no es una santidad que uno va a brillar, no sé, a veces se expone más allá. Es vivir una vida en un estilo de vida en Cristo. Esa es la obediencia al Señor, tener un estilo de vida en Jesucristo donde podamos manifestarlo a Él aquí en la tierra. Y el último punto, la adoración. Como les comenté, yo cuando leía esto dije: pero wow, que no fue más, no abarcó más, o nada más escribir, y vio y le adoró. Y yo dije: pero ¿cómo? Nada más vio y le adoró, y ya, bueno, o sea, solo eso. No pudo haber escrito más, darme más contenido. Pero la adoración es algo que nosotros tenemos que tener siempre puesta en el Señor, siempre. Y en la adoración pasan cosas maravillosas y milagrosas. Escuché un testimonio muy lindo de una niña que estaba en estado vegetal, ¿verdad? Saben todo lo que es, completamente paralizada, sin poder moverse ningún músculo de su cuerpo, y me impactó. La mamá le ponía audífonos desde que era bebé, le puso audífonos, y como la mamá era cristiana, siempre le puso música cristiana. La niña creció. Cuando tenía como 12 años, y la niña se molestaba si le quitaban la música cristiana. Era lo único que podía expresar en gestos visuales en su rostro. La niña, cuando tenía como 12 años, se fueron empezando a mover las partes de su cuerpo, a tal grado que ahora camina, habla, canta para el Señor, y claro, de un estado así se recuperó un 90%, quedaron secuelas, pero de estar un momento, una persona totalmente paralizada, a recibir del poder de Dios a través de la adoración, de la palabra, de la adoración, de la música. Esta niña recibió el toque de Dios. Así como el ciego, esta niña sabía: yo antes estaba en cama, ahora le canto a Dios. Eso es algo maravilloso. Realmente hay muchas cosas por las que tenemos que adorarle al Señor, vivir agradecidos y caminar cada día en santidad. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Espero que esto haya tocado sus mentes y sus corazones, y que puedan aplicarlo en sus vidas. En el nombre de Jesús. Vamos a orar.